Hey, hi, good morning. My name is Milagros. Yes, I am the director of this Escuela de Capacitación. Hello, Andrea, Liliana, Milagritos. Yes, how are you today? Are you okay? Are you tired? Please, I want you to explain me. I want you to tell me, how do you feel today? Who can start? Nobody? You can use the chat too if you want. Okay, good morning. My name is Milagros Portilla. Okay, I'm tired because yesterday I had a party. Well, that is a good sensation after all, yes? It's a good sensation. Yes, but I'm so happy because I need to learn a lot of grammar. But I think this class is very important for me. I I hope that to learn a lot this day. Okay, perfect, yes. Tell me, Milagros, what is your level? What is the level that you consider you are in? Basic, intermediate, advanced? I think I'm intermediate. Okay, Yes. so you finished at an institute maybe? Yes, I finished the advance in Britannico Institute, but I think I don't learn a lot. I think no, the but Yeah. I need And, but grammar. I always have some problem with grammar. Well, actually, everybody has the same problem, yes? So for that reason, I wrote this on the board. It says grammar. Why so? What is grammar? Why is it important? What are the characteristics of grammar too? Yes? Okay, Liliana, if you are in basic level, that's okay. I hope that you can understand. If you can't, so please tell me, Milagros, please, you can speak in Spanish, etc. So I will do it. Actually, currently, I am working with 2 or 3 girls that they are in advanced level in a very famous institute, but actually their level is like basic, yes, because they can't identify when they have to use simple present, when they have to use present progressive or simple past, or maybe present perfect. Okay, so Milagros, you are in intermediate. What about Liliana is in basic? What about you, Andrea? I consider that I am intermediate level. Okay. And why do you think so? Why do you think you and Milagros, why do you think you are in intermediate level? Because I can understand how can I use present perfect. I have problems with this grammar. With present perfect, you have problems with present perfect. Yes. Okay. And what about, for example, passive voice, conditionals, collocations, phrasal verbs, word patterns? Do you have problems with those structures too, or not? I don't remember about collocations, to be honest. Okay. A collocation, for example, is when you say sit down, stand up. Yes. So a collocation is when you have two words. Basically, this is a verb and also a preposition. And when they are combined, they mean something different. Sometimes it is very confusing with a phrasal verb. But a collocation is when 2 words, it's a must that they have to go together. For example, go to. Yes. You cannot say, oh, I go to the supermarket. You have to say, I go to the supermarket. Yes. So, the same is with listen. I listen my mother. No, I listen to my mother, for example, right? So that is a collocation. But thank you so much. Let's see. What is grammar after all? What is grammar? People say, oh, I have problems in grammar, etc. But what is grammar? For you, what is grammar? I think there is the structure of the sentences, and maybe, for example, I have a problem when I try to speak in English
but I don't use the collocation and the correct collocation in the sentences. I forget the structure, and only to try to speak, and then I say, but I need to talk about to talk in past simple, present simple, past perfect. I forget to use the structure of the sentences. Sí, Milagros, voy a decirlo en español para que también Liliana esté con nosotros. Lo que ustedes refieren es muy común y todos aquellos que no somos nativos pasamos por ese proceso. Ya es un proceso, quiero primero que entiendan que es un proceso normal. A veces no todas las personas aprenden el idioma de la misma manera. Y eso también es algo muy importante que yo desde mi posición como directora de la escuela siempre lo menciono a todos los alumnos. A veces nos sentimos mal porque nuestros compañeros sí entienden o captan un poquito más y nosotros a veces no tanto en ese aspecto, pero nos desenvolvemos bien en otros aspectos. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno está en cierto nivel, número uno, que suene muy retórico, es tratar de no traducir. Y hoy les voy a enseñar un tip, por eso que esta clase se llama clase 0, porque sí vamos a aprender algunas cosas que exactamente no la vamos a ver en el curso, porque en el curso tenemos temas específicos, que ahora les voy a mostrar cuáles son los temas. Pero nosotros, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo, solemos traducir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en un nivel chiquitito, yo siempre digo chiquitito cuando me refiero al básico, ¿ok? Cuando estamos en un nivel pequeñito, chiquitito, es válida la traducción hasta cierto punto, porque me puede ayudar a mí como que a estructurar algunas oraciones cortas. Pero mientras más nivel yo tenga y mientras más quiera traducir, va a ser mucho más complicado, justamente porque las estructuras gramaticales, a la hora de ser traducidas, pierden sentido, pierden el sentido. Entonces, para que ustedes no traduzcan, ¿cuál sería mi recomendación? Uno, hay que practicar lectura, pero a la hora que ustedes van leyendo, traten de imaginar la situación. Y esto incluye las oraciones. Esto incluye las oraciones e incluye los diálogos. En lugar de leer rápidamente, por ejemplo, my mother goes to the supermarket, tratar, ok, my mother, figura de la mamá, go, figura del ir, to the supermarket, a un lugar específico. Entonces, cuando yo hago este proceso, voy a hacer que mi mente, mi cerebro, asocie figuras, imágenes que yo ya tengo puestas aquí, con lo que estoy absorbiendo de la lectura. Y esto va a ayudar bastante cuando ustedes quieran solamente conversar y hablar, porque van a tener esta ayuda visual que en algún momento trabajaron. Cuando ustedes quieran decir que su mamá se va al supermercado, ya no van a decir, ¿cómo se dice? Que my mother go to the supermarket. No, sino my mother, ok, goes, porque es she, es ella, goes to the supermarket. Entonces, este es un consejo que lo doy. Necesita práctica, pero van a ver cómo va a hacer que ustedes cambien la manera en la que están leyendo y están redactando también. Traten de hacerlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Imaginarse, visualizar las oraciones. Esto ayuda mucho. Yo ayer tuve una clase muy importante en la mañana en la cual, por ejemplo, estábamos transformando oraciones de pasivo a activo y viceversa, de activo a pasivo. Entonces, cuando nosotros queremos traducir, la oración no tiene sentido, pues, ¿no? Porque la voz pasiva en inglés es muy común. ¿Cuál es una voz pasiva? Si alguien me puede decir. La típica, ¿no? For example, dígame si lo ven. The mail is written, for example, there is written by me. Yes? The mail is written by me. ¿Cuál es la característica de una voz pasiva? Es que yo voy a usar el verbo to be, si esté presente, pasado o futuro. ¿Y esto qué cosa es? ¿Alguien me dice qué estructura es? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Alguien me puede decir? Irregular verb. Ok, el verbo es write,
El pasado, porque es un verbo irregular, sería wrote, y written es el participio. ¿Yes? Entonces, el pasivo se conforma en que tengo el verbo to be y el participio del verbo. By, que siempre lo tengo que usar en un pasivo cuando yo voy a referir a la persona que hace la acción. Entonces, en la voz pasiva, donde predomina la mayor fuerza o donde hay mayor énfasis, es en lo que se hace y no tanto quién lo hace. Para eso sirve la voz pasiva, para decir qué es lo que se hace y no exactamente quién lo hace. Muchas veces el quién lo hace no es importante. Por ejemplo, si, ¿cómo dicen ustedes la expresión, me dijeron que? Me dijeron que. Hello, Fabiola. ¿Cómo dicen ustedes, me dijeron que? ¿Alguna idea? De repente Fabiola nos puede ayudar. Veo que está con su logo del Centro de Idiomas. ¿Cómo digo yo, me dijeron que? ¿Qué es lo más importante? Quien recibe la acción. ¿Yes? So, I. Como está en pasado, I was told that. Ya acá continúa su oración. ¿Por qué? Porque lo más importante es saber quién le ha dicho la información. Entonces, la forma del pasivo es algo bastante común. Si yo me pongo a traducir esto, voy a perder. Por eso que lo más importante es que yo comience a visualizar, a imaginar esas palabras que realmente quieren decir en algo gráfico. ¿Listo? Ok, ahora, ¿para qué yo debo estudiar gramática? En general, en líneas generales. ¿Por qué es importante que yo a cierto nivel comience a mejorar en estas estructuras? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es importante? ¿O para qué es importante? ¿Para qué les gustaría a ustedes mejorar en este sentido? Dime, Fabiola. Como profesional para poder dar una mejor calidad de enseñanza. ¿Tú eres profesora, Fabiola? Sí, Are you a teacher? Yes. Definitivamente, como profesores, nosotros tenemos una obligación ya, ¿cierto?, incorporada por dar un mejor servicio. La gramática es sumamente importante en los dos momentos de producción que existe. Y acá voy a hablar algo que ustedes es importante que conozcan. Siempre nosotros hablamos de las 4 habilidades del idioma. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 4 habilidades? Es speaking, writing, listening and reading. Son 4 habilidades que nosotros desarrollamos cuando estamos estudiando un idioma. Speaking, ¿qué hacemos en speaking? Producimos oraciones, producimos una conversación, vamos a interactuar con otras personas, vamos a producir. Y en writing hacemos el mismo proceso, pero de manera escrita. Por lo tanto, si tú mejoras en tu writing y te empeñas en que tienes que seguir las pautas, en cómo estructurar, en dónde poner el verbo, en qué, si va un adjetivo, un adverbio, una preposición, si te preocupas en mejorar en eso, automáticamente, ¿en qué vas a mejorar? En speaking. Porque el mismo proceso mental que es recuperar palabras, ordenarlas, formarlas y sacarlas de manera speaking es de manera oral y en writing es de manera escrita. Es el mismo proceso. Si mejoras en uno, mejoras en lo otro. Cuando yo en el video decía, ¿no? Cuando vamos a una entrevista de trabajo, por ejemplo, si yo te pregunto, por ejemplo, Liliana, I say, Liliana, when was the last time that you played soccer with your friends? Repito, Liliana, when was the last time that you played soccer with your friends? Y Liliana says, for example,
The last time is yesterday. Allí, por ejemplo, ¿qué es lo principal que Liliana no dijo bien? Repito el ejemplo. Liliana, when was the last time that you played soccer with your friends? And Liliana answered, the last time is yesterday. What is the problem? Is. Is. Porque eso me indica que ella no entendió la pregunta al 100%, porque le estaba preguntando en pasado y me respondió en presente. Así haya colocado el yesterday. El verbo, en este caso is, es lo que manda. Mi madre, muy sabia, siempre decía algo importante. En la pregunta está la respuesta. Nosotros cuando vamos a responder, si no entendemos la pregunta, hay que pedir que nos la repita, porque allí está la respuesta. Si me están preguntando en pasado, yo respondo en pasado. Esto también se refleja cuando nosotros tenemos la siguiente situación. Does your mother cook every day? Simple, ¿ah? Simple, estoy colocando ejemplos simples. Does your mother cook every day? Yes, she is. ¿Dónde está el problema? Where is the problem? Yo debo escuchar que estamos usando un, Milagritos, dime. Yo debo escuchar que estamos usando un, ¿qué? Does your mother cook every day? Yes, she is. Where is the problem? With the auxiliary, Please repeat. she used the auxiliary. No, do Yes, that. she has. Is. Yes, yes. She has to use the auxiliary. Yes, she has to use the auxiliary. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Yes, she does. Yes, she does. Yes. Entonces, ¿por qué? A veces nos aprendemos de memoria. Ese es el problema de la gramática. Cuando nos tratamos de memorizar, yes, she does, no, she doesn't, yes, I do, no, I don't. Y cuando nos aprendemos de manera automática, así, robótica, no analizamos el por qué lo tengo que utilizar. Y cuando no analizamos, cuando tú hablas, cuando hablas rápido a veces, se te va. ¿Qué es lo que decía una de ustedes, no? Y a veces yo hablo y no me doy cuenta. Por ejemplo, no es she uses. ¿Yes? Entonces, eso es con respecto a la gramática. Yo siempre voy a comparar a la gramática con las matemáticas. ¿Por qué creen que yo compararía grammar with maths? ¿Qué tendrán en común? ¿Qué tendrán en común? Números definitivamente no. ¿Yes? Numbers no. A ver, vamos a pensar. ¿Por qué la gramática puede ser comparada? Yo lo he comparado con la matemática. ¿Qué hay en las matemáticas? ¿Cuáles son los componentes? A ver, piensen en una operación matemática, así simple. Por lo complicado. No, Liliana, pero es un buen punto. No se me había ocurrido, pero es un buen punto. ¿Yes? ¿Qué más tiene? Aparte de ser complicados. ¿Qué tiene una operación matemática? For example, 2 plus 2 equals 4. ¿Yes? Tiene un número y tiene un signo. La gramática es muy similar. Lo inamovible aquí serían los verbos, que es lo inamovible si está en presente, pasado, en futuro, y esto sería el vocabulario. Que pueden estar acá palabras sueltas, pueden ser pronombres, ¿cierto? Adjetivos, etc. Pero van a haber siempre estructuras fijas que no se van a mover. Y nosotros los profesores, y Fabiola ahí me dará la razón, usamos incluso algo que se llama word, que son los patterns, que son los patrones, que son los prompts. Example aquí. Y ojo que lo que les estoy dando son tips para que ustedes mismas mejoren y anoten. Si yo digo, I work
on Monday, yes, I work on Mondays. ¿Qué es lo inamovible? ¿Qué es lo que así yo cambie en diferentes, con diferentes palabras? ¿Qué es lo que no va a cambiar? ¿Qué es lo que no va a cambiar? El verbo o la posición del verbo. Si yo acá digo Ana, estoy cambiando ya esto. El verbo no, la posición del verbo no va a cambiar. Lo único que debo recordar es que como es Ana, es she, acá le agregaré una S. Y esto va igual on Mondays. Acá puedo tener, no sé, pues, Pedro and you. ¿Qué es lo que no se va a mover aquí? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Work on Mondays. Y lo que me quedaría es analizar. Pedro and you. ¿Cuál es el pronombre que reemplaza a esto? A Pedro and you. ¿Cuál es el pronombre? Y acá vamos a hablar de los pronombres también. They. They. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo, por eso te digo, vamos a usar la imaginación. Si dices Pedro, tú dices Pedro and you, Pedro and you, ¿yes? Si yo lo vuelvo un pronombre, no sería they, porque tampoco es we. Muy bien, estamos así, para aprender. They es cuando hablas de zonas en las cuales tú no estás, ¿yes? As es un object pronoun. They es Pedro, Jimena, Lucía, Pepito, Panchito. Ese grupo. Tú no estás tú. Pero si alguien me dice Pedro and you, eso se convierte en, alguien me dice, a ver, analizamos. Pedro and you, ¿qué es? You. Recuerden que hay el you tú y el you de ustedes. Tip. Cada vez que ustedes vean miles de nombres, pero tiene el you, eso es you de ustedes. Y si por el contrario, aquí ustedes ven I, basta que estés tú en el grupo para que esto sea we. ¿Entendido? Si tú no estás en el grupo, puede ser they o puede ser you. Si acá dice you, entonces tiene que ser they. ¿Me dejo entender? A ver, me avisa. Si no lo vuelvo a repetir. Me avisan, voy de manitos, caritas, algo, a ver, para saber que están conmigo. Teacher, Ok, Liliana me entendió. teacher Milagros. Ok, ese you sería, usamos el you con asterisco, ¿verdad? Hay un asterisco que le ponemos al costado, ¿verdad? Claro, sí, ok. es cierto. Pero en la vida real, más le ponemos un asterisco al you. Sí, es la verdad. ¿Yes? Claro, a eso voy, chicas hermosas, a eso voy, que ahora toda la parte de teoría yo tengo que analizar. ¿Se dan cuenta que yo acá lo que no hago es memorizar nada? Lo que estoy haciendo, ¿qué cosa es? Analizar, ¿yes? Ahora, si es Pedro en you o Pedro en I, ¿cuál es el verbo? Tengo ya dos opciones, work, works. What is the correct form in this case? It says Pedro and I. Work or works? Liliana says works. Another answer? Another answer? Work. Work. Ok, ahora voy a preguntar, porque de nada vale esto si no tenemos el fundamento. ¿Qué me dice la regla gramatical? A ver, en esto de acá, para empezar, ¿qué estructura es? A ver, todo lo que estamos haciendo en este momento, ¿qué estructura es? Analizo, esto me están hablando de presente, pasado, futuro, es presente. Muy bien, ya tengo al menos el tiempo. Pero
En presente yo tengo presente simple, presente progresivo, presente perfecto, etc. Entonces, ¿qué tipo de presente es? Fabiola, a ver, ayúdame. What kind of present is this? Andrea? This is Present simple or simple present? yes, exactly, no? This is simple present. Simple present. Yes? Características del simple present, que voy a hablar siempre de rutinas. Desde el momento que yo coloco on Mondays, eso quiere decir que todos los lunes yo voy a trabajar. I work every Monday. I work on Mondays. I work every day. Que todos los lunes yo voy a trabajar. Característica número 1 del simple present. Cuando algo es una rutina. ¿Yes? Otra característica es que cuando tú tienes un pronombre she, un pronombre he y un pronombre it, estos tres pronombres, el verbo sufre una modificación. En algunos casos se le agrega S y en otros casos se le agrega ES. Ahora bien, con esta breve explicación yo pregunto, Pedro and I, ya sabemos en la cabeza que es we. We está dentro de los tres pronombres, he, she, it. ¿Está dentro de los tres pronombres para hacer el cambio? No. Por lo tanto, el verbo es work. Yo tengo que hacer todo el análisis. Díganme si están conmigo. Cuando yo voy a colocar los verbos, y es más, cuando yo estoy hablando, yo tengo que pensar en a quiénes me estoy refiriendo. Si es un she, así no diga she. El problema es cuando a veces nos ponen los nombres y no nos ponen he, she, it, porque así tenemos que hacer el reemplazo mental. Entonces, esto corresponde al simple present. Dígame si aquí ustedes tienen una duda. Ojo, este simple present, ¿en qué forma? En forma afirmativa. En forma afirmativa. ¿Yes? Cuando es en forma afirmativa, tengo mi sujeto, tengo el verbo y tengo el complemento. En el sujeto, usualmente, ¿qué encontramos? La persona o la cosa que hace la acción. Ese es el sujeto. Es la persona o la cosa que hace la acción. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, you, my dog, my family, the president, etc. The computer, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, the computer works all day. En este caso, work ya no va a ser trabaja, sino va a traducirse como funciona. The computer works all day. Ahí, parejito, está funcionando la computadora. ¿Yes? Entonces, es el sujeto quien hace la acción. Luego tenemos al verbo, pero alto ahí, porque cuando hablamos del simple present, ¿qué cosa no vemos aquí? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué cosa no vemos aquí? ¿Qué cosa no vemos aquí? ¿Qué tipo de verbo no vemos aquí? Alguien que me ayude. ¿Ven al verbo to be aquí? ¿Ven al verbo to be? No, ¿Lo debo colocar? ¿Lo debo incorporar? no, because it's simple present. Yes. Entonces, cuando nosotros trabajamos con simple present, lo que no usamos es the verb to be. Solo para recordar, no es posible que yo aquí coloque al verbo to be. ¿Listo? Eso no es posible. Por eso que resaltamos, cuando estudiamos gramática, resaltamos the verb to be, lo estudiamos solito al verbo to be, que es am, is, are. Sabemos para qué utilizamos esos verbos. Ah, sí, porque se traduce como ser o estar. Listo, pero ahora lo vamos a llevar a un caso práctico. Y cuando estudiamos simple present, no ponemos el verbo to be, porque ya lo hemos estudiado. ¿Ok?
So now this is affirmative. How can I change, how can I transform these sentences into negative form? How can I do that? We have to use two auxiliaries. Remember? Don't and doesn't. When are you going to use doesn't? Que es el más fácil de aprenderse. What pronouns work with doesn't? Which pronouns? He, she, and it. Yes. He, she, and it. ¿Y qué más me va a obligar a mí cuando yo utilice un auxiliar? Que puede ser en la pregunta o en negativo. Me va a obligar a que el verbo regrese a su forma normal. Works, ¿es la forma normal? No. La forma normal es solamente work. So, hagamos aquí. Hagamos aquí. Affirmative. Anna works on Mondays. Negative. Anna. Entre el sujeto y el verbo le coloco el auxiliar. Anna. Anna don't or doesn't. Don't or doesn't. Don't or doesn't. Liliana, Andrea, help me. Doesn't. Porque hemos dicho que doesn't trabaja con he, con she, con it. Doesn't. Y el verbo regresa a su forma normal. Work. El complemento sigue tal cual. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, si tú recuerdas un ejemplo y sobre ese ejemplo creas más oraciones, esto se convierte en tu oración madre. Eso va a ser tu ejemplo. Por eso que cuando tú estudias gramática, siempre tienes que usar muchos colores. Usa colores para que puedas resaltar cuál es el auxiliar, cuál es el verbo, la preposición, la conjunción, el adverbio, etc. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo será el negativo? Acá yo he tenido que colocarle el auxiliar y regresar el verbo a su forma normal. Ah, pero mira, acá el verbo está en su forma normal, nunca cambió. Entonces, ¿qué cosa me está faltando solamente? El auxiliar. Nada más. Y esto va a ser para todos los pronombres que no sean he, she, it. ¿Quiénes quedan? I, you, we y they. Así que siempre recuerda lo que es más cortito para que luego por descarte se vaya a lo más largo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Liliana, Andrea, ¿está bien? Repito esta parte. Me comentan. Porque tengo un ejemplo ahorita, un ejercicio que lo vamos a hacer. A ver, póngame manitos, creo que estoy sola. A ver, ¿hasta acá estamos bien? Sí, sí, che, Milagro, estoy bien. Yes, okay. So let's see. Vamos a compartir, thank you, Andrea. Vamos a compartir ahora. Voy a compartir mi pantalla. Yes, ustedes me van a ayudar. Aquí estamos. Can you see? Yes. Okay, perfect. Okay, so it says here, read each sentence, and click on the box and choose the correct word or phrase. Yes? Ekaterina, pónganme en el chat, o escríbanlo en un papelito, todavía no digan la respuesta, simplemente escríbanlo aparte. Y acá vamos a decir, until 10 a.m. every night. Every night. Este every, la palabrita every, quiere decir que es todos. ¿Yes? En ese caso, todas las noches. Entonces, cada vez que yo veo un every, ya me están hablando de simple present. Me están hablando de una acción que es recurrente.
Pero acá me están pidiendo que yo identifique cuál es el verbo, cuál es la forma del verbo que debe ir. Ekaterina, aunque yo no conozca el nombre, pero asumo que es el de una mujer, entonces será she. Y acabo de aprender que he, she, it, el verbo sufre una modificación. Y acá les voy a dar, no sé si me puedan ver, a ver, díganme si me ven. ¿Qué pasa con el verbo study? Yes, el verbo study, a diferencia del verbo pay, por ejemplo. Analizamos aquí, esta Y. ¿Cómo formo la tercera persona? Aquí. Voy a dejar de compartir un momento para que todos puedan ver aquí rapidito. Dice study and pay. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos verbos que terminan en Y? Ambos terminan en Y. ¿Cuál es la diferencia? A ver, escucho. Analizo. Esto es una Y. ¿Y esto qué cosa es? Una consonante. Este es una Y. ¿Y esto qué cosa es? Una vocal. Cuando tengo a la Y después de una vocal, solamente le agrego S. Cuando tengo a la Y después de una consonante, la Y se tiene que ir, la reemplazo por una I y le agrego S. Stands. Esta regla aplica para los verbos y aplica para los plurales. Es la misma regla. Por ejemplo, acá tengo they. They, la Y está después de la vocal, sería days. ¿Yes? Aquí, a ver, alguien que me dé un ejemplo. Tal. For example, party. Yes, party. Esta Y está después de una consonante, por lo tanto, esta Y se va, me queda en I, y le agrego S. Party. ¿Yes? Entonces, con eso, regresamos. Vamos a compartir aquí. Y ahora sí, ustedes solitas van a escribir en su hojita la opción correcta. Number 1. Let's go. Number 2. Acá tengo otra estructura, ¿no? Dice, are coming and come. Are coming, is it simple present? Are coming, is it simple present or is it present progressive or present continuous? That's the same. Present continuous. Present continuous. Yes. Característica de present continuous. When do you have to use present continuous? When? Para expresar qué utilizamos el present continuous. Para expresar qué. Si el simple present es para hablar de rutinas, ¿yes? De hechos que suele suceder siempre. En el caso del presente progresivo o continuo, ¿para qué lo puedo utilizar? A ver, ideas. ¿Para qué utilizan ustedes el present progressive? Para hablar del presente. En ese momento. Yes. Para acciones que están ocurriendo en este momento, preciso momento, y también a nivel intermedio, analizamos cuando la acción sucede en un periodo de tiempo alrededor del nuestro. Por eso es que usamos expresiones como these days, these weeks, this year, etc. Aquí en esta oración hay una palabra clave para que tú identifiques si vas a usar presente progresivo o simple present. ¿Cuál es esa palabra clave? Tú la ves y dices, Now. ya ni lo piensas. Now. ¿Yes? Now. Este now que está aquí,
Este es el que te va a decir que ahora, en este momento, la acción se está realizando. Y sin mirar mucho, sin entender la oración, tú vas a seleccionar are coming. ¿Yes? Estructura del presente progresivo, el verbo to be, en este caso are. ¿Por qué are? Porque dice names like Sarah and Rebecca, so está hablando en plural. El verbo come se modifica y se quita la E y se le agrega ING, y esa es la estructura. Ok, ahora sí. Number 3, number 4 y number 5, solamente para ustedes, ¿listo? Anote la respuesta. Ok, number 3, number 4, and number 5. Ok, listo. Empezamos. Number 1, Ekaterina, what is the answer? What's the correct option? Study or studies? A ver, no les escucho. Escriben en el chat. Which one is the correct option? Studies. Okay, studies. Number 3. Do. Okay, do. Number 4. Understand. Okay. And number 5. Use. Yes. Okay. Okay. Vamos a guardar las respuestas y let's continue. Teacher, Milagros, una consulta. Yes. Cuando usamos la palabra often, ¿es necesario you can use always present simple o no? Yes. Always, sometimes, often, etcétera. ¿Qué son? Son adverbios de frecuencia. ¿Qué significa un adverbio de frecuencia? Es una palabra que te va a indicar con qué frecuencia tú haces una acción. Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Entonces, como el simple present es para hablar de rutinas, cosas que habitualmente haces, asociamos mucho al simple present con el adverbio de frecuencia. I always go to the movies. I never go to the movies. I sometimes go to the movies. I usually, I seldom, I hardly ever, etc. Entonces sí, asociamos, pero no es el único uso. También podemos usarlo como el presente progresivo, pero tiene otro significado. ¿Yes? Okay, let's go with this. It says complete the conversation. Type the simple present or present progressive form of the verbs in parentheses into the blanks. Les voy a dar 3 minutos para que ustedes en una hojita puedan completar y luego a una persona les voy a dar el control para que pueda tipear. ¿Ok? 3 minutos desde ese momento.
Okay? Who wants to participate? Who wants to have the control? To type the 3 first. All these parts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2 personas. O ustedes, a ver, una persona de repente que quiera completarlo todo. Who wants to do it? Nobody? Ok, entonces ustedes me dictan y yo lo completo. ¿Listo? It says, hi, Kim. Hi, Kim. Y yo tengo que usar lo que está en paréntesis. Ya sé que lo voy a usar o simple present o present progressive. So, hi, Kim. ¿Qué pondré? A ver. Looking for. Please repeat, Lily. Looking for. Solamente looking for. Um, Okay. Okay. Next, I'm Kim. looking. Think. I think. I think he's here somewhere. Hemos dicho que vamos a tener que usar, ¿qué cosa? La imaginación. Vamos arriba, dice, hi, Kim. Ya está saludando a él. Hi, Kim. Jeff Escucha, Goodale. Milagros, la first sería I'm looking. Vamos a primero visualizar. ¿Listo? Vamos a imaginar. Dice, Jeff Goodale. Is he here? Estás preguntando por una acción que está ocurriendo en este momento. Is he here? Entonces, si es algo que está ocurriendo en este momento, usamos el presente progresivo. Y el presente progresivo o presente continuo tiene al verbo to be, sí o sí, y al verbo con ing. Ya, el verbo look ya está en ing. ¿Qué me faltaría entonces para que esto esté perfecto? Me faltaría al verbo to be, con I. Entonces, I am looking for. Imagínense, es una conversación. Hi, Kim. I am looking for Jeff. Is he here? I think, yes, I think he's here somewhere. He's here somewhere. Somewhere quiere decir en algún lugar, pero aquí. He, y me ponen esto. Today. Hoy. Algo que está pasando el día de hoy. ¿Qué uso? ¿Presente Isn't. simple o continuo? Listen, Carrie. Ok. Simple. He isn't. Carry. Gary, así. Nada más. Isn't. Ajá. Si ya tienes el isn't, es porque estás usando el presente continuo. Y el presente continuo sí o sí tiene que ir con ing. La pregunta es, voy a escribir 2 formas, ustedes me dicen cuál es la correcta, ¿listo? Esa es una manera, carry, y la otra es que yo quite la y y me mande con ing. ¿Cuál de las dos creen que está correcta? ¿Esta? La primera. The first one, very First good. one. La Yes. regla me dice que cuando tengo una Y después de una consonante, en este caso le agrego IN. Yes? So, he isn't carrying a cell phone today. So, to give him a message from Lynn. El verbo need, igual que el verbo understand del ejercicio anterior, el verbo need, el verbo understand, el verbo love, el verbo hate, se pertenecen a un grupo de verbos que se llama static verbs, que son verbos estáticos, que no tienen una acción per se. Entonces no se colocan con ing, no van con ing. Yes? So, I need. Yo no puedo decir, oh, I am needing. Eso no. En español sí, yo estoy necesitando algo. But in English it's not possible. So, I need to give him a message from Lynn. Ya casi ya los dejo para ustedes. ¿Ah? Ahora sí solo escucho. A ver. I what? Next to Kevin. A ver, I
Lo que tengan ustedes, a ver, lo que consideren. I am seeing. Ok. Después coloco el verbo see y le agrego ing. I am seeing him. He next to Kevin. Stands with the letter S. Please repeat. He Stand with the letter S. Add the letter S. stands like this. Fíjate el contexto, ¿ah? It says, I am seeing him. In this moment, I am seeing him. He next to Kevin. ¿Qué significa stand? ¿Qué significa stand? Stand quiere decir que está parado. Es el verbo estar en un lugar, ¿yes? Por eso que stand up quiere decir levántate, ¿yes? So, he... ¿Están seguros que es stands o cambio? Mis Milagros, es una sola oración todo, ¿verdad? Todo Sí, es sería, una sola. Ujú. todo sería present continuous. Porque Lo dice veo que más lógico. lo está viendo en ese momento y está diciendo que está parado. O sea, todo está sucediendo Ok. en ese Ok, entonces, ¿cómo sería? is standing. He's standing next to Kevin. Jeff says, hi, calling, okay? She, for you, for your call right now. Right now, another expression for present progressive. So, She's waiting. she's waiting. Yes, in this moment, she's waiting for your call. That, and I use your phone. Sound es otro verbo estático. Es otro verbo estático. Entonces, that, ese that, es como que tú dices it. Sounds. ¿Ok? El sounds, ok, yo escribo sounds. Serious. Can I use your phone? Sure. And I have a negative. And the verb believe. Teacher Milagros, pero si es un state verb, único se refiere que podemos usar la ing, pero sí podemos colocarle la s, ¿no? Quiere decir que lo usas en simple present. Ah, ok, ok. So it says, sure, I what? This is negative. Can I use your phone? Sure, I Don't believe. believe. Okay, I don't believe it's an emergency. She just, and I have the verb want. You to buy a new cell phone. She just. Is waiting. Fíjate que es el verbo want. Want es un deseo. Yes. Es un verbo estático también. Love, hate, feel. Yes. Bueno, son hablan de sentimientos. So want. She just is wanting. Okay, want. Solamente want. Once with S. Wants. Yes. Si yo hubiera puesto she just is wanting, por ejemplo, esa estructura está pésima, ¿no? Porque en todo caso hubiera puesto just en otra posición. Ok, lo guardamos y vamos con la última. Ajá. Here it says, read a message and choose the correct answer. Hi, Leila. How? Tell me the answers, please. Tell me. These days.
cada vez que usamos these days, these weeks, etcétera, me habla de esto, ¿ah? Recuerdan que el presente progresivo se usa cuando estás hablando de una acción en este momento, pero a nivel intermedio también es para una acción. Por ejemplo, este es el today, este es hoy, y se habla para una acción que de manera excepcional está haciendo o está ocurriendo durante el periodo de tiempo cerca al today. ¿Yes? Por ejemplo, algo que comenzó on Friday, Saturday, Sunday, que terminará por acá, Tuesday, más o menos. Entonces, eso es these days, estos días. Y para esa acción también se usa el presente continuo. Entonces, how do you do these days or how are you doing these days? Which one? Are you doing? Okay, let's continue. Well, sorry, we're all fine. I'm writing to tell you that we in California anymore, no más, nunca más. I'm trying to tell you that we in California anymore. Are not living. Not Are not living. Okay. We just moved to Oregon. We just, nos acabamos de mudar, we just moved to Oregon. Also, a baby. Also, a baby. We are expecting or we expect. En este caso, el verbo expect no es con expectativa, sino es de esperar. Yes? We are expecting or we expect a baby. ¿Qué es lo que solemos decir? I think we expect because you have ¿cómo se dice está enfatizada la oración, yo pienso, ¿no? Ok, ahora lo vamos a ver. De todas maneras, dice, I'm writing to tell you that we are not living in California anymore. We just moved to Oregon. Also, ese also me está indicando que la acción sigue en el mismo tiempo. Es decir, que ese also puede ser un indicador de que la acción que viene está en el mismo tiempo. ¿Yes? Ahí hay que verlo. We are looking for an interesting name. We are looking. I'm writing, not living. We are looking for an interesting name for our new daughter. Do you have any ideas? Right now, we are thinking about Gabriela because It had. Because it has, it refiere al nombre, because it has good nicknames. For example, Gabby, Bree, and Ella all seem good to us. How do you do. Hay una que por descarte no la puedo usar porque la combinación está mal. ¿Cuál es la que descarto? Do. No, are. No. La que descarto es esta, porque hemos dicho que no podemos usar el verbo to be con el simple present. ¿Yes? Entonces, la que me queda bien, correcta, es esta. How do those names sound to you? Yes? Ok. Vamos a guardar y vamos a submit. Vamos a darle a submit todo. Yes? Give me a second. Yes. Ahora vamos a revisar
desde el principio. Ekaterina studies, are coming. Ese es el primer verbo que les digo que es estático. Yo no puedo decir I am not understanding. She's not understanding. No. Uso understanding sí, pero como gerundio, que luego lo podemos ver más adelante en el curso. Understanding se puede usar como gerundio. Y tiene otro significado, por supuesto. Yes? What is this? Next here. Yes. Ajá. Ajá, ajá. Hiking. I am looking for. Vamos a ver acá por qué no es I am seeing. Which tense do we use with non-action verbs that describe senses and perceptions? Entonces, el verbo sí, de acuerdo a esta nota, me está diciendo que el verbo sí es un verbo de no acción. Por lo tanto, y es un verbo de no acción que está describiendo un sentido y una percepción. Por lo tanto, lo correcto es I see. I see King. I see King. Por eso que la traducción, ¿se dan cuenta cómo nos ha engañado? Yes. Lo demás está perfecto. El verbo want no se dice she is wanting, no es posible. Believe está bien. Y ahora vamos con la última parte. Ajá. Es lo que yo decía. Yes, aquí. Estamos en la misma línea. I am leaving, I am not leaving, we are looking for. Y en este momento estamos esperando. We are expecting a baby. Yes, we are expecting a baby. Hasta aquí. ¿Preguntas? Hasta aquí. ¿Preguntas? Girls, do you have any questions? No questions? Is everything okay? Is everything okay? So just to finish this part of present, let's see. Let's work on this speaking. ¿Alguien que me quiere comentar algo? Ajá. Con esta actividad vamos a terminar porque hemos dicho que la gramática no solamente sirve para escribir, sino que también es para desarrollar la habilidad de speaking. ¿Yes? Fíjense qué dice acá. Communication practice. What are some names that many parents in your country are choosing for their babies these days? What kinds of names are the most popular and stylish? Old-fashioned names, names with unusual spellings, or perhaps unusual names such as Apple, North, or Power. Which of these names do you like? Which ones do you dislike? Do you think it's a good idea to give a child an unusual name or a name with an unusual spelling? Why? Use the simple present and present progressive. Me voy a centrar en solamente esta pregunta. Solamente esta que acabo de resaltar. Do you think it's a good idea to give a child an unusual name or a name with an unusual spelling? Why? Yes? So, ¿cómo vamos a hacer esto? Súper rápido. Les voy a dar 2 minutos para que anoten ideas importantes, verbos importantes. Pueden dar un ejemplo. Pueden decir si están de acuerdo o están en desacuerdo. ¿Qué es lo que opinan? Les voy a dar 2 minutos y luego vamos a participar. ¿Qué es lo que yo voy a anotar? Por ejemplo, los errores referentes al simple present o al present continuous. ¿Listo? Acá me voy a dar cuenta entonces cómo estamos usando la gramática a la hora de hablar. 2 minutos a partir de este momento. Do you think it's a good idea to give a child an unusual name? For example, Constantinoplo, o sea, se me ocurre.
or a name with an unusual spelling. ¿Qué significa an unusual spelling? Es de una manera, spelling quiere decir cómo escribes, ¿yes? Con una manera muy difícil de escribir. Example, yo tuve una vez un alumno que se escribía Davis con D-E-Y-V-I-S, o sea, tal cual, Davis, ¿yes? So, eso es algo inusual. Bueno, es raro, ¿yes? Ok, 2 minutos para que lo piensen y luego me compartan sus ideas. Ok, so I am going to start. ¿Ya? I am going to start para que tengan una referencia. Do you think it's a good idea to give a child an unusual name or name with an unusual spelling and why? Personally, I consider it's not a good idea to give a child a rare and strange, an unusual name. Yes, maybe we can give him or her an original name with a message, with a meaning, a name that means something. For example, a Greek name, un nombre griego, for example, a Greek name, because the meaning is powerful. But if you have your child as something unusual, like Cristiano Leo, or Cristiano Messi, or Cristiano Ronaldo as a name, for example, that is unusual, right? Because it's not going to be something positive for the kids. You are going to affect his or her personality. So for that reason, I don't think it's a good idea to give unusual names. But I consider it can be interesting if you give him or her an original name with a real meaning. So what about you, Andrea? What do you think? Well, for me, it depends of the parents. I'm not agree and I don't disagree too. But I consider that if your child has a weird name, maybe at the school, he or she will have problems. Yes. Well, this is my opinion. With all this of the bullying, no? With all the bullying every day, etc. Yeah. Okay, thank you, Andrea. What about you, Milagritos? Okay, I disagree in some of these with about the names because in my case, for example, I have to was bullied because I have Milagritos. Milagritos is correct, but you have 1, 5, 4, 6 years old, no? But in I have 33 years old Milagritos. In so many cases, some people to smile. I think, why you take Milagritos? No, but I have so many problems when I to write in my test. I write Milagros because by my teacher always tell me your name are not Milagros, are Milagritos. In my case, I think my father's
put my name because they have some experience, a bad experience in this time. I had how do you say, assisted to diet, but she's similar to me because my father said it's a miracle because you need to, your name are Milagritos, no? Because él pensó que Okay. Dios, because me puso eso, no? I think it depends on But the you, parent. Yes, I think the name is depend eh, the past parents. I uh-huh. think. Okay, okay, perfect. Well, actually, Milagros, because my name is Milagros too, but it has like a meaning, no? It has a meaning. But I think that you are right in one point. There are names which are very appropriate when you are a kid. Yes. For example, Ashley. Personally, that's what I think. Ashley is like a name where I say, oh, Ashley, hi, how are you? But when you are like 20, 30, so maybe that name is not very professional. So it's like my appreciation. Y yo conozco muchas personas que tienen dos nombres y que han usado uno cuando eran pequeñas y usan otro cuando son adultos. ¿Yes? Entonces, a veces es bueno tener dos nombres también. Natalie, hi Natalie, what do you think? Hola, estoy desorientada, creo que no es mi nivel. Hi. ¿Estás en básico? Sí, en básico, pero tengo problemas con el listening. Okay, no, en este caso no es un listening, yes, esto es, hay que dar nuestra opinión. It says, do you think it's a good idea to give a child an unusual name? For example, que se llame Apple, que se llame Superman, que se llame Spider-Man. Yes, do you agree with that idea or not, Natalie? No, no entiendo. Okay, okay, let's move on. Okay, so en estas participaciones, algo que he escuchado en ambos casos es que usamos depends of. Recuerden que no es depends of, es depend on. Yes? It depends on your parents. It depends on my mother, for example. Cuando usamos el verbo agree, yes, yo simplemente debo decir I agree o I disagree. Pero yo no puedo decir I am agree, porque eso es español. Yo estoy de acuerdo. En inglés es solamente I agree. Si no estoy de acuerdo, es mejor usar I disagree. ¿Yes? Es lo único. So, ¿qué les ha parecido hasta aquí? Quiero sus comentarios. Andrea, Milagros, ¿qué les ha parecido? ¿Cuándo usamos la gramática? ¿Cómo debemos usar la gramática? La importancia. Les escucho. Bueno, I can speak in Spanish. Okay, Yes, Milagros. Ok, bueno, la verdad que yo soy profesora, estudié en el Británico, luego estudié 3 años más en la San Marcos, y aún a pesar de que soy teacher, aún siempre la gramática es un poquito complicada. Lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar, me enfoqué bastante en enseñar a los niños lo que es el grammar, ¿no? Porque yo pienso de que si ellos saben estructurar bien las oraciones, van a poder expresarse de la mejor manera, se podría decir, ¿no? Pero en cambio el colegio me decía que no, que más no les use mucho grammar porque los chicos se confunden, entonces siempre hay una controversia ahí, ¿no? Yo creo que depende de la institución, ¿no? Pero yo sí, a pesar de eso, siempre trataba con el grammar, ¿no? Pero yo hace 5 años que ya no laboro, solamente doy clases particulares, y me ha gustado esta clase porque he vuelto a recordar tantas cosas que quizás, como dijo usted, la matemática con el inglés es muy parecido porque si tú no practicas, creo que las cosas se te olvidan, ¿no? Se te olvidan y la verdad que agradecerle porque me ha hecho recordar tantas cosas que hace tiempo yo lo sabía, pero creo que se quedó en el olvido y hoy día salió todo a flote, ¿no? Nada. Exacto. Esto último que tú has dicho, Milagritos, y a mí sí me gusta tu nombre, yo lo voy a decir tal cual.
Esto último que tú dices es muy importante. A veces nosotros como profesores, ya eso es un tema profesional, cuando comenzamos a enseñar, todos creo que la gran mayoría ha empezado con nivel inicial, incluso, ¿no? Inicial, yo he pasado por inicial, luego primaria, luego secundaria, y ya luego me he ido moviendo en la carrera, pero empezamos desde muy abajo. El problema es cuando nos estancamos. Hay un proceso mental, hay un proceso que se llama fossilization, y es cuando estamos tantos años o tanto tiempo viendo solamente un nivel, que por más que tú hayas aprendido millones de cosas, pero como no las usas, se quedan fosilizadas. O sea, existe ese proceso que se quedan allí guardadas, retenidas, hasta que las necesitas sacar. Y es, felizmente, que no es como un volver a aprender, sino es como un recordar y volver a practicar, que no es aprender de ceros, que es más difícil, ¿ya? Eh, pero qué bueno que hayas podido recordar, eso es muy positivo. Muchas gracias también por tu tiempo, Milagros. Andrea, dime, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Bueno, en realidad, como dice la compañera, yo también soy profesora y como usted ha mencionado, yo ya desde hace 7 años enseño inicial y primaria. Ya hay varias cosas, como le comentaba al principio, como el presente perfecto, que no lo toco. Entonces me he olvidado porque como a mis niños solamente llego hasta pasado, pues entonces se me hace difícil de recordar. Y entonces, ahora que también nos ha explicado un poquito el presente simple y el presente continuo, he recordado también algunas cosas que había olvidado, como los verbos estáticos y todo ello. Entonces me ha gustado bastante la clase y le agradezco la forma tan dinámica que tiene de llegar a los alumnos, ¿no? Me ha gustado bastante, mis gracias. Muchas gracias también, Andrea, por tu tiempo. Hay algo muy positivo de enseñar inicial y primaria, que siempre lo voy a decir. Se aprende mucho vocabulario. O sea, yo creo que el vocabulario que se aprende en el nivel inicial y primaria, en los textos, en los libros, esas palabras, yo aprendí con ellos a decir, por ejemplo, ¿cómo se dice? Chupetín, serpentina, banca, piñata. ¿Por qué? Porque es un vocabulario que no te lo da en el instituto. O sea, no lo vas a recibir jamás en el instituto, porque ahí es más alto el nivel. Entonces, qué bueno que les haya podido gustar la clase. De todas maneras, recuerden de que comenzamos un curso de gramática, la sesión igual está siendo grabada y hoy por ser domingo hay muchas menos personas que se puedan conectar, por lo tanto se va a pasar el video. Y recuerden que la próxima semana, esta semana, el día viernes, hay un curso de gramática por las mañanas, a las 10 de la mañana. Los temas van desde el presente perfecto hasta lo que es phrasal verbs. Vamos a pasar por word patterns. Acá tengo los temas, de todas maneras me gustaría que ustedes los vieran. Yes. Give me a second. Ok. Los temas son review of perfect tenses, todos los perfectos, sí, present perfect, past perfect, future perfect. Collocations, phrasal verbs, word patterns, gerunds and infinitives, y edición de textos, que esto es lo que más me encanta. La edición de textos, porque cuando nosotros editamos, quiere decir que vas a tener un texto, y ese texto tiene 8, 9, 10 errores, y que hay que editarlos usando la forma correcta. Y esto es súper valioso, especialmente si eres profesora o quieres estar en otro nivel, porque si no reconoces el error en el texto, entonces hay que seguir practicando hasta que podamos reconocer, ya que para reconocer necesitamos identificar ciertas frases o ciertas palabras como lo hemos hecho aquí. Así que les invito a que ustedes por el chat consulten, pregunten cuál es la modalidad del curso. Todo se da a través de online, lo dicto yo, de la misma manera usamos su material así como les he mostrado. Hay unas hojas de práctica que van a sus correos. Tenemos una clase no solamente en la computadora, sino trato de hacer algunas anotaciones en la pizarra también para poder subrayar, etc. Así que, si no hay más preguntas, yo encantadísima, espero poder verlas. Comienza el día viernes, son 4 o 5 sesiones de 1 hora y media, de 10 de la mañana a 11:30. Así que espero poder verlas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta final? No, teacher Milagros, más bien, muchas gracias y
Bueno, espero tomar el curso porque está muy interesante. He recordado muchas cosas y agradecida de verdad con usted. Entonces, Somos está un muy bien. grupo chiquito porque no acepto más de 6 o 7 en el grupo, así que va a ser algo muy personalizado. Ahora mismo ya hay algunos inscritos y mi requisito en cursos de gramática yo no suelo llenar el salón porque hay muchas preguntas personales que que hay que hacer. Entonces, eh, creo que es un buen punto el hecho de que seamos pocos para poder atenderlos mejor en sus consultas, ¿ok? Muchas gracias, que tengan un hermoso domingo. Milagros, si estás interesada, o Andrea, también tú escribe en el chat porque allí hemos mandado o vamos a dar la información. ¿Listo? Thank you so much and see you. Goodbye. Bye, bye. Thank you very much. Bye. Bye. Ok.